Hablando acerca del pacto que Dios hizo con David, número 89, ahí se nos habla desde luego que Dios siempre mostraría misericordia y de generación en generación haría notar su fidelidad a su pueblo. Desde luego, Dios es un Dios de promesas y por tanto Él siempre cumple lo que promete. En el capítulo 89 del libro de los Salmos, en el versículo 34, Dios le recuerda a David y también a nosotros hoy, su iglesia, a la que Él prometió la venida del Espíritu Santo a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sobre lo cual vamos a estar en esta mañana recordando que Dios siempre ha cumplido y cumple a sus promesas. Y especialmente vamos a estar meditando acerca de por qué necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero antes, quisiera recordar lo que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de David en el Salmos 89, en el versículo 34, y dice así la palabra del Señor. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Obviamente lo que Dios nos está recordando allí es que Él siempre fue fiel a las promesas que hizo a su pueblo, tanto no solo en el Antiguo Testamento, pero muy especialmente a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, después de que fue concebido, después de que Él creció y a su debido tiempo se manifestó a Israel como el Mesías prometido a ellos, como su Rey, como su Salvador, la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo había sido enviado del cielo de parte de la voluntad de Dios el Padre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo sabía claramente la misión para la cual Dios el Padre había prometido que se concibiese en María por el poder del Espíritu Santo. Así llegó Él de la eternidad, siendo concebido por el milagroso y poderoso Espíritu Santo en ella, y después de crecer y desde luego de enseñar la palabra del Señor a los discípulos, a los apóstoles, a los que Él escogió para que propagaran este evangelio, y a través también de los discípulos que creyeron en Él, que ellos también siguieran compartiendo sobre las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios aquí en la tierra. Así que el Señor Jesucristo hizo estas enseñanzas, hizo estas promesas, y en esta mañana vamos a recordar cómo San Lucas, el historiador, el médico, hace unos recuentos desde su evangelio según San Lucas, como también en el primer capítulo del libro de los Hechos, donde vamos a enfocar este estudio basado en que Dios siempre cumple a sus promesas, porque Él es un Dios de pacto y lo que Él ha prometido hacer lo va a cumplir en su tiempo y en el lugar donde Él promete hacer lo que Él ha prometido hacer. La palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos, escrito también por San Lucas, Él escribe en estos primeros versículos a Teófilo. Y Teófilo, la palabra de Teófilo quiere decir amigo de Dios. Yo creo que Teófilo era un amigo también de San Lucas y sabía que era un cristiano. Y es la razón de por qué quiere afirmar a Teófilo en la fe y que éste también afirme a los demás hermanos cristianos en sus días en la fe de el cristiano. Dice así en Hechos capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 8. En el primer tratado, Teófilo, refiriéndose al Evangelio según San Lucas, desde luego, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pedro es un personaje muy importante que nosotros encontramos especialmente del versículo 12 hasta el versículo 26 de este capítulo 1 del libro de los Hechos. Y desde luego en el capítulo 2 pareciera ser que Pedro se convierte en la figura central en cuanto a quién es el que va a predicar el primer mensaje de la poderosa palabra de Dios, ya que había descendido el Espíritu Santo. Como decía anterior, en esta ocasión vamos a estar meditando en la palabra del Señor como un Dios de pacto, como un Dios que cumple sus promesas. Y el Señor Jesucristo había prometido de parte de Dios el Padre de que los que habían creído en Él serían llenos del Espíritu Santo un día. En este sentido, Dios sabe cuándo cumplir lo que ha prometido y también a dónde cumplirlo, tal como les dice del versículo 12 hasta el versículo 18 del capítulo 1 a los apóstoles y a los discípulos, que por cierto, antes de la venida del Espíritu Santo eran como 120 en número. Y ustedes recuerdan, hermanos, que en esos días había muchas mujeres que seguían al Señor, incluyendo ya también a los hermanos y las hermanas del Señor Jesucristo, hijos de José y de María, que desde luego ellos también comenzaron a creer, aparte, por supuesto, de las dudas que no solamente ellos habían tenido, pero los mismos apóstoles. Recordemos un poco, hermano, lo que sucedió de acuerdo al calendario cristiano que conmemoramos la semana pasada sobre la Semana Santa, y nos dimos cuenta en diferentes ocasiones como la misma María Magdalena, si usted lee en algunos evangelios, se va a dar cuenta de que cuando ella llegó, ella también dudó pensando de que alguien había llevado el cuerpo a otro lugar. Y después que avisa, desde luego, a los apóstoles y Pedro y Juan, quienes también después van a revisar qué pasó, pensaban que ella estaba loca de la noticia que ella les había llevado. Sin embargo, es hasta más tarde, cuando regresa con otras mujeres, María Magdalena, que se dan cuenta entonces que Jesús en verdad había resucitado, cuando el ángel les preguntó por qué buscaban de entre los muertos al que había resucitado. De manera que el Señor Jesucristo, hermano, nos enseña de que Él comprende la humanidad de nosotros. Él sabe cómo nos encontró y lo que Él va a hacer con nosotros y también a través de nosotros. Recordemos pues entonces qué fue lo que sucedió también, ya que el hermano de Simón Pedro, Andrés, le llevó al Señor Jesús antes de que Jesucristo lo llamara para que fuese uno de sus apóstoles. La palabra del Señor nos enseña también de que Jesús, cuando vio a Pedro, le llamó, por supuesto, tanto por su nombre, ¿verdad? Simón Pedro, pero también le dijo que él sería llamado Cefas. Y ustedes saben que la palabra Cefas significa piedra. Jesús, cuando nos ve, hermanos, Él ve más allá de lo que nosotros somos. Y Él ve lo que nosotros podemos llegar a ser como cristianos. Y especialmente en la fe cristiana, Él desea que cada uno de nosotros lleguemos a ser sólidos, lleguemos a ser firmes como una roca. Y eso fue lo que hizo Pedro. Eso fue lo que Dios, quiero decir, hizo con Pedro y a través de Pedro, una vez que Pedro comenzó a permitir
que Dios lo moldeara y lo comenzara a formar espiritualmente. Vamos a ver entonces, una vez más aquí en la lectura anterior, e ir recordando poco a poco cómo Dios, a través de los primeros apóstoles y discípulos, comenzó no solo a cumplir las promesas que les había hecho, pero también a orar. Porque cuando Dios cumple sus promesas, Él está haciendo algo en nuestros corazones. Y algo que el Señor desea que nosotros, en primer lugar, al recordar de que Dios es un Dios de pacto y que cumple a sus promesas, recordemos, hermanos, que Dios quiere sacarnos de la duda. Y la palabra del Señor en este capítulo 1 del libro de los Hechos nos dice que el Señor Jesucristo se apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. De esa manera Jesús resucitado se presentó con pruebas indubitables, quiere decir para que no dudaran de que Él era en realidad el Hijo de Dios, el Mesías, el que Dios prometió a Israel para salvarle y también para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. O sea, la salvación ha venido para todo el mundo. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el poder de ser hechos sus hijos. De manera que hoy el Evangelio, desde luego, se ofrece este plan de salvación del Señor Jesucristo a todo el mundo. Pero bien, la palabra del Señor aquí nos enseña en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 3, que Jesús se apareció en 40 diferentes ocasiones como el Hijo de Dios resucitado. Y las pruebas, por supuesto, ¿verdad?, que Él mostró fueron indubitables. Ustedes recuerdan ese pasaje bíblico también cuando el Señor Jesús vio que andaban pescando. Él ya había predicado a la multitud, los había despedido, los había alimentado, había hecho el milagro también cuando los apóstoles estaban con Él, con aquellos panes y pececillos que compartió aquel muchacho, por los que el Señor oró y se multiplicó y se alimentaron a 5,000, sin incluir a los varones y a las mujeres. Fácilmente podríamos pensar que habían unas 15,000 personas, si es que cada matrimonio tenía un niño a lo menos. Y ustedes saben que por lo menos tenían más de un niño. Así que Jesucristo había hecho obras maravillosas que los apóstoles habían presenciado y las multitudes que le seguían, pero no todos estaban convencidos que en verdad era el Mesías, el Hijo de Dios, el que vendría a salvarlos. Porque ellos esperaban a un Mesías como un rey poderoso, ¿verdad? Como un rey, diríamos hoy, con gran armamento nuclear, o que vendría en naves espaciales maravillosas, alarmantes. Pero no fue así, ni es así el reinado que el Señor Jesucristo quería establecer en medio de su pueblo. El reinado para el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo era para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para transformar nuestras vidas y permitirle a su Espíritu Santo que viniese a morar en nosotros, de manera que el reino de los cielos se establece en el corazón de uno en el momento que uno nace de nuevo por recibir a Jesucristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo de Dios nos da esa nueva vida espiritual, nos convertimos entonces en hijos de Dios, y así es como el Espíritu de Dios comienza a trabajar en nosotros, y nosotros entonces venimos a ser hechos hijos de Dios por la fe en el nombre de Jesús. Y es cuando nosotros comenzamos a ser moldeados, comenzamos a ser como Dios quiere que nosotros seamos. Recuerdan también el capítulo 18 de Jeremías, cuando el Señor le llevó a la casa del alfarero. Y ahí la palabra del Señor nos dice que cuando vio el profeta Jeremías que trabajaba en la rueda, el barro, el alfarero, y nos dice la palabra del Señor que mientras éste trabajaba con la vasija de barro que hacía, se echó a perder en su mano la vasija. Sin embargo, dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y eso es en realidad lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así como le dijo Jesús a Pedro cuando lo encontró, que no era lo que era, no era hijo de Dios, no conocía a Dios y mucho menos había sido lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Así nosotros también sin Cristo. Obviamente no conocíamos, no amábamos a Dios y vivíamos vidas que desagradaban al Señor. Pero el Señor ve más allá de lo que nosotros somos. Él ve lo que nosotros podemos llegar a ser a través de la fe en su poderoso nombre, y cuando dejamos que el Espíritu Santo venga a nosotros
para llenarnos de su pureza, de su poder y de su amor, y para vivir la vida que Él nos llama a vivir, de manera que Cefas, como repito, ¿verdad? Le dijo Jesús a Simón Pedro que sería llamado Cefas, quiere decir que llegaría a ser un cristiano firme, un cristiano fuerte y un cristiano sólido en la fe como una roca. Y volviendo a la ilustración de la señal del alfarero y el barro, cuando el Señor le dijo al profeta Jeremías que fuese a ver a la casa del alfarero cómo éste estaba trabajando el barro. Ustedes saben que ese capítulo 18, si ustedes leyesen por lo menos del versículo 1 hasta el versículo 17 de ese capítulo, Israel en realidad no servía a Dios, servía a los ídolos, se había apartado del Señor. Verdaderamente no estaban agradando al Señor con su vida, aún más se rebelaron. Cuando el profeta les traía el mensaje de la palabra del Señor, ellos decidían en sus corazones continuar con sus maldades y sus pecados, y esa es la razón que Dios trajo juicio sobre Israel en aquellos días, y lamentablemente hoy Dios puede permitir también que sucedan cosas por la maldad que vemos que sucede alrededor del mundo, como el tráfico humano, como el narcotráfico, o los que trafican drogas ilícitamente, los que cometen maldades, como quitar las vidas de personas inocentes y todo tipo de pecado que nosotros hoy escuchamos que suceden alrededor del mundo. Nos damos cuenta de que el ser humano es malo por naturaleza mientras no conoce a Dios, mientras no busque a Dios y quiera vivir de acuerdo a sus propios pensamientos. Verdaderamente Dios no puede hacer de nosotros vasijas útiles, Dios no puede hacer de nuestras vidas instrumentos en sus manos que podamos traerle honra, alabanza y gloria a su nombre. Así que Dios, así como le dijo al pueblo de Israel que podía transformarlos, podía hacer de ellos vasijas útiles, personas cambiadas, personas transformadas, y hacer de nosotros un instrumento útil en sus manos. Para eso nosotros necesitamos entonces creer en el Señor Jesucristo, convertirnos de corazón al Señor, apartarnos de la vida de pecado y dejar la rebeldía, porque sabemos que la rebeldía no solamente hace que una persona se vea mal, pero aparta a la persona de Dios, de su presencia, y lamentablemente si una persona se muere en esta vida y si se va sin Dios y sin esperanza, ustedes saben la consecuencia que espera a una persona por haber rechazado el mensaje de salvación y de buenas nuevas para su vida. Así que, hermanos, recordemos entonces que el propósito para el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo había venido a este mundo era para dar su vida, para salvarnos y un día también para llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y volviendo aquí al texto, nosotros nos damos cuenta entonces que cuando San Lucas está escribiendo a su amigo Teófilo, que significa amigo de Dios, y desde luego Dios quiere que todos nosotros también seamos sus amigos si comenzamos a confiar en sus promesas, y la promesa que Dios hizo a los primeros apóstoles, o a los 12 apóstoles, quiero decir, porque la verdad, ellos fueron escogidos para ser apóstoles. A propósito, un paréntesis, pudiéramos pensar, ¿verdad?, que aunque Pedro, con los que estaban ahí reunidos, escogieron a Matías para que fuese el que tomaría el lugar de Judas, el traidor, quisiera pensar también que es posible de que se hayan adelantado al propósito que Dios tenía en quién llenaría ese lugar que había quedado vacío de ese ministerio y apostolado. Y creo que posiblemente pudiéramos pensar, ¿verdad?, que fue el apóstol Pablo el que Dios había escogido para ese propósito de continuar ese ministerio y apostolado, y no necesariamente Matías, porque en esos días el Espíritu Santo no había descendido para llenarlos cuando ellos escogieron entre José, llamado también Barsabás y por sobrenombre el Justo, y supuestamente la suerte cayó cuando ellos eligieron a Matías para que tomase el lugar del ministerio y apostolado de Judas el traidor. Y si analizamos bien las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que no sabemos más acerca de Matías. Sin embargo, cuando el Señor Jesús, así como por el poder del Espíritu Santo había dado mandamientos a los apóstoles que él había escogido, Dios también, a través de la revelación directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando el apóstol, cuando Saulo de Tarso, más bien, antes de convertirse en un apóstol, perseguía a la iglesia, él después en sus cartas nos dice que él era apóstol por la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que podemos entonces deducir que en verdad
fue Dios el que llamó a Pablo para ser ese apóstol que él llegó a ser, y desde luego yo creo que él fue el que debió haber tomado el lugar de Judas, siendo que fue llamado por el mismo Señor, por Dios Padre, y desde luego por la revelación maravillosa que el Señor hizo cuando vino a su vida y cuando fue lleno también del Espíritu Santo, que más tarde comenzó a predicar con denuedo y con seguridad la fe en Jesús como su Mesías, como su Salvador y Señor. Así que, hermano, la palabra del Señor nos recuerda entonces de que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser mejores personas. Y cuando digo mejores personas, Dios quiere que nosotros lleguemos a ser mejores hijos, mejores siervos de Dios. Así como Jeremías, a través de la señal del alfarero y el barro que Dios le dio para que fuese a la casa del alfarero y viera lo que Dios podía hacer con el pueblo de Israel en aquellos días, aunque el pueblo de Israel se rebelaba y estaba haciendo lo que desagradaba al Señor. Dios también nos llama hoy al arrepentimiento, a la reflexión y a ponernos a pensar que si nosotros creemos en Jesucristo y lo recibimos como Salvador personal, Él puede hacer de nosotros una mejor vasija, así como dice la palabra del Señor en el versículo 4 de Jeremías capítulo 18, que la vasija de barro que él hacía, el alfarero, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios quiere hacer mejor de su vida, hermano. Quizás también usted se apartó de la fe, quizás ya era un hijo de Dios y posiblemente por las pruebas y las dificultades, las aflicciones que vinieron a usted o por los afanes, las preocupaciones de esta vida, usted se alejó del camino del Señor y posiblemente se encuentra quebrantado, se encuentra afligido y en este tiempo, de esta famosa pandemia del COVID-19, nos damos cuenta de que el Señor hoy más que nunca nos está llamando a recordar de su pronto regreso. Hoy más que nunca las promesas, como también las señales que el Señor Jesucristo había anunciado acerca de su venida, se están cumpliendo. Los terremotos, las guerras, los rumores de guerra, las mortandades, los tsunamis o los maremotos. Ustedes saben que se han cumplido tantos de estas profecías y señales que nos recuerdan acerca del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como también desde luego lo son las mortandades, las epidemias o las pestilencias, como la que estamos pasando en nuestros días. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo también de otras señales y algo que deberíamos nosotros siempre recordar que podríamos considerar la principal señal, aunque todo esto sería que estamos viviendo y que se ha vivido en el pasado por los cristianos, principio de dolores solamente, y desde luego que estas tribulaciones que la iglesia está pasando, tiempo de aflicción o de prueba, no se comparan con la gran tribulación que todavía va a venir y que el Señor Jesucristo profetizó como otra de las señales, que desde luego creemos que va a ser después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso hay que estar listos y preparados a cuentas con Dios, pero sí debemos de recordar que el Señor enfatizó la importancia que hasta que el evangelio se predicase a toda criatura, entonces sería el fin. De manera que, en otras palabras, Jesús creo que todavía nos está dando la oportunidad de proclamar este glorioso mensaje de paz, de gozo, de amor, de verdad, del evangelio, que son buenas nuevas de salvación, porque en el mundo y especialmente hoy más que nunca las noticias no tienen nada bueno que decirlo, sino de llenar de terror y de preocupación a la gente con esta epidemia o peste o pandemia, como le llaman, ¿verdad? El COVID-19. Pero en Jesucristo nosotros, hermanos, siempre tenemos la completa confianza y la seguridad que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y Él ha dicho que ninguna pestilencia ni ninguna plaga tocará nuestra morada. Él promete cuidarnos, Él promete protegernos, Él promete ser nuestro escudo, Él promete librarnos de todo mal, y especialmente de esta pandemia o de esta pestilencia del COVID-19. Así que, hermanos, el Señor quiere que nosotros volvamos a su camino si usted se ha apartado, y que usted deje que el Señor sea su alfarero. Póngase usted como barro en las manos del Señor y deje que Dios lo moldee, deje que Dios haga de su vida esa vasija útil, santificada, esa vasija de veras transformada por el poder del Señor, para que se convierta en un instrumento en sus manos, para que usted haga las cosas que agradan al Señor. Así como, por ejemplo, este pastor, ¿verdad? Que de niño él testifica en el país de Uganda, quedó pues solo, ¿no? Y a los 5 años alguien lo recogió
creció, llegó a conocer al Señor Jesucristo y Dios le ha llamado ahora para tener un ministerio entre los huérfanos y las viudas. Actualmente la iglesia que él pastorea es una iglesia que tiene 120 niños huérfanos y como 70 adultos, en los que la mayoría son viudas y algunos otros adultos, desde luego, que podrán trabajar. Sin embargo, este es un ministerio de compasión el que está haciendo este pastor, y yo sé que algunos hermanos están apoyándolo para que él pueda llevar hacia adelante la obra del Señor allá en un lugar de Uganda, África. Eso es lo que Dios puede hacer con usted. Eso es lo que Dios desea hacer con nuestras vidas. Desea hacernos mejores personas. Él quiere que nosotros seamos reafirmados en la fe, que ya no tengamos dudas y que le permitamos al Espíritu Santo de Dios, así como Pedro le permitió al mismo Señor recordarle. Cuando Pedro le había dicho, ¿se acuerdan? Que estaba dispuesto hasta morir por el Señor, con el Señor. Y aun cuando supuestamente quiso defender al Señor Jesús cortando la oreja de Malco, aquel soldado o de los que vinieron a arrestar a Jesús antes de su pasión, antes de su crucifixión, antes de su muerte y de su resurrección, y el Señor Jesús sanó, restaurando la oreja de esa persona a quien Pedro le había cortado con su arma. Y la palabra del Señor nos enseña allí, ¿verdad?, que Jesús no recurre a la violencia, que Jesús no vino aquí a hacerle daño a nadie, sino a mostrarnos el amor, a mostrarnos la misericordia que había prometido también a David que tendría de generación en generación. Y hoy Dios todavía nos está mostrando esa gran misericordia, como se la mostró también a Pedro, que le había dicho que estaría dispuesto hasta morir con él. Sin embargo, le negó 3 veces. Y Jesús, tal como lo dijo, de que al cantar el gallo, él lo habría negado 3 veces. Y todos recordamos cómo Pedro en realidad lo negó, hasta maldijo al Señor. Si ustedes leen bien las Sagradas Escrituras, se van a dar cuenta de que Pedro no solamente lo negó, pero maldijo al Señor. Y Dios, sin embargo, Dios Hijo, Jesús tuvo misericordia de él, porque él estaba cerca de allí, y el Señor Jesús lo estaba viendo cuando él hizo esto, y la Biblia dice que él lloró amargamente, de seguro, al verle el Señor Jesús, al recordarle lo que le había dicho, pero al verle también con ojos de amor y de misericordia. Y por eso fue que él lloró amargamente, y creo que también fue una de las razones que fue obediente en irse al lugar que el Señor les había pedido que se fueran, que fuesen ese aposento en Jerusalén, donde esperaría la promesa de Dios el Padre, la venida del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que usted sea reafirmado en su fe, y para ello yo le invito a que usted lea la palabra del Señor, ore al Señor, que el Espíritu Santo le ilumine y le dirija para que Él le pueda iluminar, y de esa manera usted pueda conocer bien las Sagradas Escrituras y usted pueda encontrar en ellas el camino de la salvación y la vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Y usted puede llegar a ser una mejor persona, un mejor cristiano. Usted puede ser reafirmado en la fe, usted puede ser fortalecido y llegar a ser un gran instrumento en las manos del Señor. Quisiera llegar a la parte final de estos 3 puntos, de que el Señor nos quiere sacar de la duda, quiere hacer de nosotros mejores personas, y finalmente, cuando nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, recordemos para qué Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien, volviendo al texto aquí del capítulo 1 del libro de los Hechos, como leímos anteriormente del versículo 1 al 8 y después me extendí hasta el versículo 11, el Señor Jesucristo le recuerda a los apóstoles cuando le hicieron la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que así como Jesús contestó a los apóstoles y los discípulos, desde luego también que escucharon acerca de todo esto, ¿verdad? El Señor nos recuerda hoy a nosotros y nos dice de que solamente Dios el Padre también sabe cuándo Jesús va a volver. No solamente para su iglesia levantar en el arrebatamiento de esta, sí, pero también cuando Él, después de los 7 años de la tribulación y que se cumplan las otras profecías que ya están hechas y de las cuales no quiero hablar, se toma mucho tiempo para esto, pero sí expresar de que Él va a regresar para establecer su reino milenial, y hasta entonces se cumplirá esta pregunta que le hicieron los discípulos, los apóstoles del Señor Jesús. Y desde luego que el proyecto que el Señor Jesucristo tenía, si hablamos acerca de un proyecto gubernamental humano, el Señor no estaba hablando de venir a ser un rey humano,
que vendría a libertar del yugo de los romanos de aquellos días, sino del yugo de la esclavitud del pecado en el que vivía el pueblo de Israel. De allí que en verdad deberíamos de decir, cuando nos referimos a Jesús: Hosana, hijo de David, por favor, sálvanos, hijo de Dios. Pero que el Señor nos salve del pecado y de la condenación eterna debe de ser nuestro principal clamor y oración al Señor. Así que el Señor Jesucristo les respondió diciendo en el versículo 8, después que les dijo esta respuesta en el versículo 7, en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y antes de ascender, el Señor Jesucristo fue muy claro al decir que en verdad el reino de los cielos, acerca del cual él había predicado y enseñado, sería que él viene a establecerse en nuestros corazones como nuestro Salvador y santificador a través del bautismo del Espíritu Santo, cuando pedimos que el Señor nos llene de esa promesa que Jesús hizo a los apóstoles, a los discípulos, a los creyentes cuando él estuvo en su ministerio terrenal de 3 años y medio. Hoy la palabra del Señor nos recuerda también que Dios quiere llenarnos de este poder del Espíritu Santo. Él quiere bautizarnos con el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros seamos limpios de todo pecado. Quiere que seamos llenos del amor y del poder de Dios para no pecar, para amar a Dios y para vivir la vida de santidad que Él nos llama a vivir, porque recordemos en Primera de San Pedro, en el capítulo 1, allí, ¿verdad? Versículos 14, 15 y 6, el Señor nos dice que Él es santo y llama a su pueblo a ser santo en toda nuestra manera de vivir. Así que, hermanos, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene para su iglesia. Ustedes saben que en el capítulo 2, cuando se cumplió esa profecía de Joel, de Ezequiel y de los otros profetas, Jeremías, acerca del nuevo pacto y de que Dios establecería en nuestros corazones y escribiría, ¿verdad?, sus mandamientos, su ley espiritualmente hablando, haciendo todo aquello que es moral, que nos enseña el Antiguo Testamento y todo lo que Jesús vino a enseñarnos en el Nuevo Testamento. Y desde luego, si pudiésemos resumir los 10 mandamientos de Éxodo 20, y a donde el Señor también repitió el decálogo, eso nos recuerda la importancia de tener una relación correcta hacia Dios y también hacia el prójimo cuando recordamos los 10 mandamientos. De manera que es muy importante que nosotros, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de la necesidad de amar siempre a Dios y de servir a Dios, porque Él es el único Dios verdadero al que debemos de amar y de servir y de respetar y de llevarnos con el prójimo en una vida de santidad, procurando siempre vivir en paz, amándonos con el amor de Dios, respetándonos, tratándonos como se debe, como hijos del Señor. Y en este sentido, recordemos que cuando el Espíritu Santo de Dios vino, así como nos dice el capítulo 1 en el versículo 8, que nosotros somos llamados a ser testigos del Señor, testigos de ese poder transformador interno de nuestras vidas, en el que Jesús viene a ser nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. De manera que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, allí nos dice la palabra del Señor en el versículo 4, que todos los discípulos que habían, como aparte de los apóstoles, 120 reunidos en número, habían estado orando ya por 50 días, por eso se le dice en el día del Pentecostés, fue cuando descendió el Espíritu Santo, aquel soplo que el Señor les había hecho anticipando de que un día serían llenos del Espíritu Santo a los discípulos. Ahora ese estruendo fuerte, ese recio que sucedió, ese sonido cuando estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo, ahí la palabra del Señor nos enseña entonces de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, porque descendió el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Así que el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la purificación del corazón de la herencia del pecado, como dijo el rey David: he aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Dios desea limpiarnos a nosotros de esa naturaleza de pecado que heredamos desde Adán y Eva, desde que el pecado entró a este mundo, pero Jesús es el Cordero de Dios que también puede quitar el pecado del mundo. Él puede limpiar tu corazón de ese pecado original. Él puede sacar de ti la maldad y Él puede hacer de ti una persona diferente, una vasija
útil, un instrumento en las manos de Dios que viva la vida que agrada del Señor, y la vida que Dios nos llama a nosotros a vivir es una vida de santidad. Y de acuerdo a este capítulo 2 del libro de los Hechos, también ahí encontramos cuando Pedro predica su primer mensaje, del versículo 14 en adelante, y allí encontramos a un Pedro que ya no niega a Jesús, sino que encontramos a un Pedro que verdaderamente va a predicar y predica la palabra del Señor, haciendo pues a un lado la cobardía, y como decía anteriormente, ya no niega más a Jesús, sino que está hasta dispuesto a arriesgar su vida por predicar la palabra de Dios a la conciencia de los que le arrestaron y mataron y le dieron muerte crucificándole. Sin embargo, Pedro les predicó de que Dios, después de que permitió que Jesús sufriera, él le resucitó con su gran poder de entre los muertos al tercer día, y aseguró Pedro cuando predicó ese primer mensaje en cumplimiento de la profecía también de Joel y de otras profecías dichas por el rey David, aseguró a toda la multitud que si se arrepentían de sus pecados y se bautizaban, también podían recibir el don del Espíritu Santo. Y la Sagrada Escritura nos enseña allí en el capítulo 2, versículos 38-40, de que hubo una multitud como de 3,000 que creyeron, que recibieron a Jesús como su Salvador personal, que fueron bautizados y también fueron llenos del Espíritu Santo o recibieron el don del Espíritu Santo. Así que, hermanos, podemos aprender de Pedro, a quien Jesús le había dicho de que sería llamado Cefas. Lo que usted haya sido no importa, es lo que ahora usted sea por la gracia de Dios y lo que Dios quiere que usted haga para su honra y para su gloria. Uno, que sea una persona reafirmada en la fe a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que no dude más, como aquellos 2 discípulos a Emaús, que se acuerdan cuando el Señor se les apareció resucitado y no sabían que era Él, y no estaban seguros si Jesús en verdad era el Mesías, y la palabra del Señor dice que ardía en sus corazones cuando Jesús les recordaba acerca de los profetas de Moisés y de los salmos, y la palabra del Señor es el instrumento que Él utiliza para que usted se pueda reafirmar en la fe, y si se ha apartado, arrepiéntase de sus pecados, vuelva al Señor, que Él tiene misericordia de usted y puede todavía salvarle, Él puede restaurarle, o Él puede salvar y santificar al pecador que se arrepiente y que busca el bautismo del Espíritu Santo en su corazón, para que el reino de los cielos se pueda establecer en él y pueda vivir la vida que agrada al Señor. De manera que finalmente quisiera decir que así como Pedro, Dios desea que nosotros también, hermanos, nos convertamos no solamente en creyentes, sino también en discípulos. Y los discípulos no solamente creemos en lo que Jesús nos ha enseñado, pero también al testificar y ganamos a otros, queremos discipularlos, así como Él alcanzó y discipuló a aquellos primeros que llegaron a creer en Él y a los que llamó para hacer su obra. Dios todavía le invita a usted a participar en su reino, compartiendo, testificando, ganando y discipulando a las almas para su reino, para su pronto retorno. Así que vemos así en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Pedro, un Pedro ya transformado, un Pedro lleno de valor, lleno del poder del Espíritu Santo, a quien el Señor ya comienza a usar, y él entonces con todo denuedo y con toda seguridad ha predicado ese mensaje, se han convertido un buen número, y para conservar a esos primeros convertidos, los discípulos, como repito, ellos comenzaron también a discipular, a enseñarles las doctrinas de la palabra del Señor según Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 encontramos eso, y la iglesia del primer siglo nos recuerda que para eso de veras Jesús la instituyó, para eso Jesús la inauguró con la venida de su Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa que había hecho de Dios el Padre, de que todos los que creyesen en Él recibirían ese poder del Espíritu Santo en sus vidas cuando fueran llenos de su presencia. Él quiere que nosotros ganemos y discipulemos a otros, porque Él quiere que su iglesia tenga esa misión, y no se olvide que esa fue la razón por la cual Él vino a este mundo. Y la Semana Santa nos recuerda una vez más que el propósito de la venida del Señor Jesús es que el mundo le conozca, que otros le conozcan en la hermosura de la santidad, y eso quiere decir que le busquemos como un Dios que nos salva, como un Dios que nos santifica, como un Dios que nos guarda y como un Dios que nos guía a vivir en
espiritualmente hablando, sobre el mundo de pecado donde reina la maldad. Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia y resplandezcamos, y así como la iglesia también del primer siglo se aseguraba de que ninguno de los hijos de Dios careciese de lo que necesitase, sino que ellos, hermanos, se aseguraban en la iglesia del primer siglo de que las necesidades de cada uno fuesen suplidas. Gracias a Dios por algunas iglesias que se aseguran a través del ministerio de alimentos que tienen, de que no haga falta el pan. Y algunos que han quedado sin trabajos o algunos que están pasando por dificultades. Yo sé que algunas iglesias están recibiendo también el apoyo, la ayuda, no solamente del pan, pero hasta financiera. Y damos gracias a Dios por esas iglesias que demuestran el amor que Dios quiso que hubiera desde un principio. Iglesias que todavía hacen eso hoy, como el Ejército de Salvación y otros ministerios que hay de nuestras iglesias en ayudar y suplir las necesidades de los hermanos, especialmente en tiempo de pruebas como en nuestros días. Y así es como Dios crea una comunidad cristiana que puede impactar en sus alrededores. Y así es como Dios también puede dar favor a su pueblo en el pueblo donde están. Y Dios también de esta manera toca los corazones a través del amor y el cuidado que hay entre los hijos de Dios y del cuidado que muestran también los hijos de Dios hacia los que no conocen a Dios, porque Dios quiere que nuestro amor, así como nuestra fe, se incremente y que otros le conozcan a través de este amor que nosotros expresemos a otros. Dios desea que el mundo le conozca y para eso Él desea que usted sea una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios, que confíe siempre en las promesas de Dios, y el que dijo que no nos dejaría ni nos desampararía, está todavía en su trono. Él cumple a sus promesas y también dijo que nada faltará a sus hijos, sino que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria que son en Cristo Jesús, de manera que Dios, como la fuente principal de provisión para la necesidad de sus hijos, es una fuente inagotable. Él siempre desea ayudar, y así como enseñó y nos enseña todavía hoy en la iglesia del primer siglo, nosotros como los hijos, como los siervos de Dios, que confiamos en sus pactos, que creemos en quién es Él y que nos desea ser mejores hijos de Dios, Él nos llama también a compartir estas gloriosas nuevas de salvación, de llenura del Espíritu Santo, de alcanzar, de ganar y discipular a otros en preparación de la pronto venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que recuerden también que la iglesia no solamente es llamada a ser generosa, a tener compañerismo. Sabemos que este tiempo es un poco difícil, pero sí se puede de los hogares, y gracias a Dios que podemos todavía ser esa iglesia que aprende la palabra, que ora también, que vive en armonía, y una iglesia que todavía piensa en compartir y ayudar a los necesitados en todo el sentido de la palabra. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y nos ayude a cada uno a ser mejores siervos, y que nos use para su honra y para su gloria, y que hoy más que nunca podamos decir a este mundo que está sin Dios y sin esperanza, a un mundo que vive en la desesperación, en la ansiedad, un mundo que vive con inseguridad. Hoy es el mejor tiempo que nosotros como cristianos tenemos para decirles que Jesús sigue siendo la esperanza de este mundo, que Él es un Dios de pacto y que Él cumple a sus promesas. Hermano, yo le invito a usted a recordar que para eso Jesús le salvó, y para eso Jesús también le ha hecho y está haciendo con su vida esa vasija, ese instrumento útil que Dios quiere que usted sea en sus manos, sirviéndole, haciendo todo el bien a otros, alcanzando, ganando y discipulando en preparación para la segunda venida de Jesucristo a las almas que necesitan ser alcanzadas, discipuladas y preparadas para el pronto retorno y establecimiento del Señor y de su reino. En el nombre de Jesús, oro que Dios les bendiga, les guarde, les ayude y les dirija y fortalezca en su fe siempre y les reafirme. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por esta oportunidad de recordar las Sagradas Escrituras, de que tú no nos ves como nos hallaste, sino como lo que podemos llegar a ser en tus manos. Y Señor, yo no sé si hay personas que están siendo quebrantadas, sufriendo,
pasando por enfermedades, perdiendo a seres amados, aunque sabemos que los cristianos han pasado ya por la fe desde el momento que creemos y te recibimos como Salvador personal de muerte a vida eterna. Y sabemos que para los cristianos el morir es ganancia. Sin embargo, oramos que tú consueles, Señor, los corazones de aquellos que han perdido a sus seres amados, porque también duele cuando se van familiares, y especialmente en este tiempo tan difícil que la iglesia está pasando. Suplicamos que tú bendigas y consueles a tu pueblo a donde quiera que se encuentre, y sobre todas las cosas que tu paz pueda permanecer en medio de las tormentas y de las dificultades que tu iglesia pueda estar pasando o que puedan venir a las vidas de tus hijos. Ayúdanos pues, Señor, como el alfarero que trabajaba la vasija en sus manos y se cayó y se quebró. Señor, si tú puedes y quieres permitir el quebranto en nuestras vidas, por favor, haznos mejores hijos tuyos, sanándonos, fortaleciéndonos, reafirmándonos en la fe y recordándonos que tú eres un Dios de pacto, que siempre tú cumples a tus promesas. Ayúdanos pues a ser mejores hijos, mejores siervos tuyos, y queremos vivir para la honra y la gloria de tu nombre mientras vivamos. En el nombre de Jesús yo suplico que bendigas a tu iglesia, a nuestros hermanos y hermanas en la fe, a donde quiera que estén. Amén y amén.